La abandonaron en el altar vestida de blanco, pero entre lágrimas descubrió que el amor verdadero la había estado esperando en el lugar más inesperado. El vestido de novia de Elena Castillo brillaba como perlas bajo el sol de Zacatecas, pero sus ojos reflejaban una inquietud que no lograba ocultar tras su sonrisa forzada. Era el 15 de septiembre de 1856 y toda la comunidad se había reunido en la pequeña iglesia de San Miguel para presenciar su matrimonio con Ricardo Guzmán, el hijo del hacendado más próspero de la región. Las campanas repiqueteaban alegres, pero en el corazón de Elena había un vacío que crecía con cada minuto que pasaba. Ricardo llegaba 2 horas tarde a su propia boda. Los murmullos en la iglesia se volvían más fuertes, las miradas más incómodas, y el padre Gabriel comenzaba a mostrar signos de impaciencia mientras consultaba su reloj de bolsillo por 10ª vez. Elena permanecía de pie frente al altar, sus manos temblorosas sosteniendo el ramo de rosas blancas que había cortado del jardín de su madre esa misma mañana, cuando aún creía que sería el día más feliz de su vida. El aire, denso con la expectativa y el incienso, se sentía pesado, casi asfixiante. Podía sentir las miradas de los invitados, una mezcla de curiosidad, lástima y juicio velado, quemándola desde la nuca. Cada susurro era un eco de sus propios miedos internos. ¿Y si él no venía? ¿Y si algo terrible le había pasado? Pero una parte más oscura y pequeña de ella se preguntaba, ¿y si simplemente no quería? Cuando finalmente se escucharon los cascos de los caballos acercándose a la iglesia, Elena sintió alivio mezclado con una extraña premonición. La alegría esperada no la invadió. En su lugar, una ola de ansiedad se apoderó de ella, un presentimiento frío que recorrió su columna vertebral. Ricardo entró por las puertas de roble con paso decidido, su figura imponente llenando el umbral. Iba impecablemente vestido, su cabello oscuro brillando bajo la luz que se filtraba por los vitrales, pero algo en su expresión hizo que el corazón de la novia se hundiera como piedra en agua profunda. No era la cara de un hombre emocionado por casarse, sino de alguien que venía a cumplir con una tarea desagradable, con una frialdad calculada que la heló hasta los huesos. Sus ojos, que siempre le habían parecido tan seguros y penetrantes, ahora evitaban los suyos, fijos en algún punto más allá del altar, como si no quisiera ver el daño que estaba a punto de causar. Elena, dijo Ricardo sin acercarse al altar, su voz resonando por toda la iglesia silenciosa con una claridad brutal que rompió el hechizo del silencio. No puedo seguir con esto. He decidido casarme con Serafina Valdés. Las palabras cayeron como martillazos sobre el silencio sepulcral, cada sílaba un golpe doloroso. Serafina Valdés era la hija única del banquero más poderoso de la capital, una mujer que Ricardo había conocido apenas 2 semanas atrás durante un viaje de negocios. La congregación entera contuvo la respiración, el impacto de sus palabras resonando en el aire. Las damas de honor se llevaron las manos a la boca, los hombres apretaron los puños. La humillación era palpable, una niebla fría que se extendía desde el altar hasta el último banco. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, un abismo de incredulidad y dolor. «Perdón», murmuró. Su voz apenas audible en el espacio sagrado que de repente se sentía profano, manchado por la crueldad de las palabras de Ricardo. «Su dote es 10 veces mayor que la tuya», continuó Ricardo con frialdad calculada, su tono tan desapasionado como si estuviera discutiendo el precio del ganado o una transacción comercial. «Mi familia necesita esa alianza económica. Tú lo entenderás con el tiempo». Sus palabras eran como cuchillos afilados, cortando no solo el corazón de Elena, sino su dignidad, su futuro, toda la vida que había imaginado a su lado. El padre Gabriel se adelantó, su rostro enrojecido de indignación, su voz temblorosa de rabia contenida. «Ricardo Guzmán, esto es una profanación. No puedes abandonar a una mujer decente en el altar como si fuera un negocio fallido. Esto es un sacrilegio ante Dios y los hombres». Pero Ricardo ya se daba la vuelta, su decisión tomada desde mucho antes de pisar la iglesia, su espalda tan rígida como su corazón. «La boda con Serafina será la próxima semana en la catedral de la capital», anunció sin voltear a ver a Elena. «Espero que todos entiendan que los negocios a veces requieren decisiones difíciles». Y con esas palabras, salió de la iglesia dejando tras de sí un silencio que dolía más que cualquier grito, un vacío lacerante que parecía tragarse toda la esperanza.
Elena permaneció inmóvil frente al altar, su vestido blanco ahora manchado con las primeras lágrimas que comenzaron a caer como lluvia sobre seda, cada gota una quemadura en su piel. Los invitados no sabían si acercarse o escapar de la humillación que llenaba cada rincón del lugar sagrado. Su madre, doña Isabel, se cubrió el rostro con las manos, murmurando entre sollozos sobre la vergüenza que esto traería a la familia, el deshonor que caería sobre su nombre. Su padre, don Fernando, apretó los puños con furia impotente, su rostro una máscara de ira y humillación. ¿Cómo vamos a enfrentar a la comunidad después de esto?, susurró doña Isabel a su esposo, su voz cargada de desesperación. Nuestra hija ha sido rechazada públicamente. ¿Quién va a querer casarse con ella ahora? Las palabras llegaron a los oídos de Elena como dagas envenenadas, más dolorosas que el abandono mismo. En lugar de recibir consuelo en el momento más doloroso de su vida, escuchaba a su propia madre preocuparse más por las apariencias y el apellido que por su corazón destrozado. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, algunos murmurando palabras de compasión hueca, otros intercambiando miradas cargadas de lástima que dolían más que el abandono mismo, una burla silenciosa de su desgracia. Elena se quedó sola en el altar, rodeada por las flores que había elegido con tanto cuidado, los listones que había atado con amor, las velas que había encendido esa mañana pidiendo bendiciones para su matrimonio. El aroma de las rosas, antes dulce, ahora se sentía empalagoso, una cruel ironía. Sin decir palabra a nadie, sin buscar consuelo ni ofrecer explicaciones, Elena tomó su vestido entre las manos y corrió hacia la puerta trasera de la iglesia. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba un lugar donde llorar sin que el mundo entero la observara como un espectáculo de circo, un objeto de chismorreo. Corrió por las calles empedradas de Zacatecas, su vestido de novia arrastrando polvo y piedras, la seda blanca manchándose con la tierra, un reflejo de su alma empañada. Corrió con una desesperación frenética, el velo ondeando tras ella como una vela rota en una tormenta. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarse de todo, de todos. Su huida la llevó al bosque que bordeaba el pueblo, un lugar salvaje y desconocido para ella, acostumbrada a los jardines cuidados y las calles pavimentadas. Allí, junto a un arroyo que cantaba melodías tristes entre las rocas, un lamento suave y constante que parecía unirse a su propio quejido, Elena finalmente se permitió colapsar. Cayó de rodillas, el vestido empapándose en el agua fría, las rodillas raspándose contra la grava. Lloró por el amor que creía haber encontrado, una ilusión tan frágil como el cristal. Lloró por la humillación pública, una cicatriz que sentía que nunca desaparecería. Lloró por el futuro incierto que se extendía ante ella como un desierto sin oasis, vasto y desolador. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Hasta que su garganta estaba ronca y su cuerpo temblaba de agotamiento y frío. Lloró hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de colores que contrastaban cruelmente con la oscuridad de su alma, un espectáculo de belleza que solo acentuaba su propio desgarro. El frío de la noche comenzó a morder, y el temblor de su cuerpo no era ya solo por la emoción, sino por la amenaza de la intemperie. Lo que Elena no sabía era que desde las sombras del bosque, unos ojos oscuros la habían estado observando con una mezcla de compasión y algo más profundo. Cael, un guerrero apache de 28 años que había perdido a su esposa, Lira, y a su pequeño hijo, Sol, en las guerras fronterizas, había venido a ese lugar a buscar plantas medicinales cuando escuchó los sollozos desgarradores que atravesaban el silencio del bosque como flechas. Durante horas permaneció oculto, no por cobardía, sino por respeto. Reconocía el dolor cuando lo veía, era un viejo compañero suyo. Sabía lo que significaba perder todo lo que uno creía que definiría su futuro. La implacable sensación de vacío, pero cuando vio que la mujer vestida de blanco temblaba de frío en la oscuridad creciente, cuando la escuchó murmurar palabras de desesperación, sus lamentos mezclándose con el murmullo del arroyo, algo en su corazón se movió de maneras que había creído muertas para siempre. La imagen de ella, tan desolada y frágil, le recordó la propia desolación que había sentido, y un instinto de protección, largamente dormido, despertó en él. Cuando finalmente se acercó, moviéndose con la sigilosa gracia de un depredador, Elena levantó la vista sobresaltada. A través de sus lágrimas vio emerger de entre los árboles una figura alta y poderosa, con piel bronceada por el sol y cabello negro azabache que caía sobre sus hombros como una cascada nocturna.
Su primer instinto fue huir, pues había escuchado historias terribles sobre los apaches que habitaban las montañas cercanas, relatos de salvajismo y barbarie que alimentaban el miedo de los colonos. Pero algo en los ojos de este hombre la tranquilizó. No había amenaza en ellos, sino una comprensión profunda, una calma serena que la desarmó completamente. Su mirada era como la del propio bosque, antigua y llena de secretos, pero también de una quietud que invitaba a la confianza. No vengo a lastimarte, dijo Kael en español claro, pero con un acento marcado y una resonancia gutural que revelaba su origen, manteniéndose a una distancia respetuosa. Su voz era grave y tranquilizadora, como el susurro del viento entre los pinos. Pero la noche se vuelve fría en estas montañas y tu vestido no está hecho para protegerte. Extendió hacia ella una manta tejida con fibras naturales, gruesa y cálida, que llevaba en su morral. Toma esto. No tienes que confiar en mí, pero sí debes protegerte del frío. Marisol estudió su rostro en la penumbra creciente. Era un hombre de facciones fuertes, pero nobles, con cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas y ojos que guardaban secretos de dolor profundo, de pérdidas que solo él podía comprender. A pesar de todos los prejuicios que había escuchado sobre su pueblo, no sintió miedo. Tal vez porque su propio dolor era tan grande que había dejado poco espacio para todo lo demás. O tal vez porque reconocía en él la misma soledad que la consumía, un alma gemela en el sufrimiento. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Elena, su voz aún ronca por el llanto, tomando la manta y envolviéndose en su calidez, que de inmediato comenzó a aliviar el frío que la entumecía. Tu gente y la mía no somos precisamente aliados. Kael se sentó sobre una roca a varios metros de distancia, demostrando que respetaba su espacio, un gesto de deferencia que Elena apreció. Porque conozco el sonido del corazón quebrado, respondió con voz suave, sus ojos fijos en el horizonte distante. Suena igual en apache que en español. Sus palabras fueron como medicina para el alma herida de Elena, quien por primera vez en horas sintió que alguien verdaderamente entendía su dolor, que la veía más allá de su humillación y su vestido de novia manchado. Mi esposa murió hace 3 años, continuó Kael, su mirada perdida en las estrellas que comenzaban a aparecer, salpicando el terciopelo negro del cielo. También mi hijo pequeño. Los soldados mexicanos atacaron nuestro campamento durante la noche. Desde entonces, este bosque se ha convertido en mi hogar. Aquí puedo recordar sin que me duela tanto. Su honestidad brutal creó un puente invisible entre dos mundos que se habían considerado enemigos, una conexión forjada en la fragua del sufrimiento compartido. Elena sintió que su propio dolor se mezclaba con el de este extraño que había perdido mucho más que ella, pero que aún así ofrecía bondad. Hoy era mi día de boda, murmuró tocando inconscientemente su vestido manchado, la ironía de su blancura ahora tan dolorosa. Mi prometido me abandonó en el altar por una mujer más rica. Toda mi comunidad lo presenció. Las palabras salieron como confesión, liberando parte de la vergüenza que había estado cargando, una carga pesada que ahora se aligeraba al compartirla. ¿Y tu familia?, preguntó Kael con gentileza, su tono de voz un bálsamo. Están más preocupados por su reputación que por mi corazón roto, respondió Elena con una amargura que la sorprendió a ella misma. Para ellos soy más una mancha en el apellido familiar que una hija que necesita consuelo. Kael asintió con una comprensión que iba más allá de las palabras, una empatía nacida de su propia experiencia con la incomprensión y el juicio. A veces las familias de sangre duelen más que los enemigos, dijo con una melancolía que resonó con Elena. Al menos con los enemigos sabes dónde estás parado. Se puso de pie lentamente, moviéndose con una gracia que hablaba de años viviendo en armonía con la naturaleza, sus movimientos fluidos y sin esfuerzo. Tengo una cabaña a 1 hora de caminata, no es lujosa, pero es cálida y segura. Puedes quedarte hasta que decidas qué hacer con tu vida. La oferta tomó a Elena por sorpresa, un faro de esperanza en su oscuridad. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. Porque cuando perdí a mi familia, hubiera dado cualquier cosa porque alguien me ofreciera refugio sin preguntas, respondió Kael con simplicidad devastadora, su voz cargada de una verdad profunda. Porque la bondad es escasa en este mundo, y cuando la encontramos, debemos multiplicarla. Durante los días siguientes, Elena descubrió un mundo completamente diferente al que había conocido. La cabaña de Kael era simple, pero funcional, construida con troncos y adobe, rodeada de un jardín donde crecían plantas medicinales que él cultivaba con cuidado de jardinero experto. El interior era espartano, pero limpio, con muebles hechos a mano que mostraban una habilidad artesanal extraordinaria.
Kael había insistido en que Elena tomara la única habitación mientras él dormía junto al fuego de la sala principal, un gesto de respeto y protección. Cada mañana la despertaba el aroma de hierbas frescas y el sonido de él trabajando silenciosamente para no disturbar su descanso. Preparaba desayunos simples, pero nutritivos, con plantas y frutas del bosque, siempre preguntando si había algo específico que necesitara, su atención un bálsamo para su alma herida. ¿Cómo sabes tanto sobre medicina natural?, preguntó Elena una mañana mientras lo observaba preparar una infusión para calmar su dolor de cabeza. Sus movimientos eran precisos, seguros, como los de alguien que había dedicado años a perfeccionar el arte de sanar. Mi abuela era curandera de nuestra tribu, explicó Kael, sus manos trabajando automáticamente con las hierbas. Me enseñó que las plantas guardan secretos que pueden curar tanto el cuerpo como el espíritu. Después de perder a mi familia, pasar tiempo curando a otros me ayudó a curar mi propia alma. Elena se acercó para observar mejor su trabajo, fascinada por el conocimiento que poseía. Mi bisabuela también conocía remedios tradicionales. Mi madre siempre decía que eran supersticiones de viejas ignorantes, pero yo secretamente esperaba que me enseñara. Sus dedos rozaron las hojas secas con reverencia, una conexión tácita con una parte olvidada de su propia herencia. ¿Crees que podrías enseñarme? Los ojos de Kael se iluminaron por primera vez desde que se habían conocido, una chispa de alegría genuina que transformó su rostro. Me encantaría, pero tendrás que enseñarme sobre las plantas que tu bisabuela conocía. Podríamos aprender juntos. Esa propuesta simple marcó el comienzo de una colaboración que transformaría ambas vidas. Las tardes se convirtieron en sesiones de aprendizaje mutuo. Elena compartía los conocimientos fragmentarios que recordaba de su bisabuela, viejas canciones y rimas sobre hierbas, mientras Kael le enseñaba técnicas para identificar, recolectar y preparar remedios naturales, la ciencia detrás del arte. Sus manos a veces se tocaban mientras trabajaban con las plantas, creando momentos de intimidad accidental que ninguno de los dos sabía cómo interpretar, una electricidad silenciosa que los conectaba. Tu bisabuela era sabia, comentó Kael una tarde mientras preparaban una pomada para heridas. Los remedios que describes son similares a los nuestros, pero con variaciones que los hacen más efectivos para ciertos problemas. Había admiración genuina en su voz, como si Elena hubiera traído tesoros valiosos a su mundo simple. Las semanas se convirtieron en meses, y Elena descubrió que la vida junto a Kael tenía un ritmo natural que sanaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. Cada amanecer traía nuevos aprendizajes. Cómo leer el clima en el vuelo de los pájaros, cómo encontrar agua siguiendo las señales de la vegetación, cómo preparar alimentos nutritivos con lo que el bosque ofrecía generosamente. Pero más importante que cualquier habilidad práctica, era la paz que comenzaba a crecer en su corazón como una planta después de una lluvia larga, una sensación de pertenencia y propósito que nunca había sentido antes. Kael resultó ser un maestro paciente que nunca la hacía sentir ignorante por no conocer lo que para él era instintivo. Cuando Elena se frustraba por no poder identificar una planta medicinal, él simplemente sonreía y decía: tú tienes ambas cosas, solo necesitas dejar que florezcan. Sus palabras tenían el poder de calmar tormentas interiores que había cargado durante años. Una mañana, mientras recolectaban corteza de sauce para preparar medicina contra el dolor, Elena se detuvo abruptamente, el corazón latiéndole con una nueva y emocionante cadencia. Kael, dijo con voz que temblaba ligeramente, la pregunta había estado creciendo en su corazón durante días, pero nunca había encontrado el valor para verbalizarla. ¿Alguna vez piensas en tener familia nuevamente? Kael dejó de trabajar y la miró con una intensidad que la hizo temblar, sus ojos oscuros penetrando en su alma. Todos los días, respondió con una honestidad que la desarmó, pero pensé que ese capítulo de mi vida había terminado para siempre, que después de perder a Lyra y a mi hijo, no tendría derecho a buscar esa felicidad nuevamente. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Elena como si fuera un mapa de territorio inexplorado, buscando una señal, una respuesta. ¿Por qué preguntas? Elena sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo, un redoble de tambores en el silencio del bosque. Porque he estado imaginando cómo sería tener hijos contigo, cómo sería construir algo hermoso juntos. Las palabras salieron como una confesión que había estado guardando en lo más profundo de su alma, una verdad que ya no podía contener. Sé que tal vez es una locura, que venimos de mundos diferentes, pero
Kael se acercó lentamente, con la misma cautela con la que se había acercado esa primera noche en el bosque, dándole oportunidad de apartarse si quería. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocar su rostro, sus dedos rozaron su mejilla con una delicadeza abrumadora. No es locura. Es lo que mi corazón ha estado susurrando desde el día que te encontré llorando junto al arroyo. Sus dedos trazaron líneas suaves sobre sus mejillas. Elena, ¿sabes lo que significa tu nombre en mi lengua? Ella negó con la cabeza, perdida en la profundidad de sus ojos oscuros, hipnotizada por su cercanía. Significa nueva vida después de la tormenta, respondió él, su voz cargada de emoción, una promesa de futuro. Desde que llegaste, mi mundo ha cambiado. He vuelto a reír, he vuelto a planear el futuro. He vuelto a creer que la felicidad es posible. Se acercó más, su aliento cálido contra su frente. ¿Estarías dispuesta a construir esa nueva vida conmigo? La respuesta de Elena fue un beso que había estado esperando durante meses, un beso que sellaba un destino. Sus labios se encontraron con hambre de conexión verdadera, con sed de amor que trascendiera diferencias culturales y dolores pasados. Cuando se separaron, ambos temblaban por la intensidad de lo que acababa de pasar entre ellos, un huracán de emociones que los había unido de forma inquebrantable. Sí, susurró Elena contra sus labios. Quiero construir algo hermoso contigo. Quiero una familia que celebre ambas culturas, que sea puente entre nuestros mundos. Sus manos se entrelazaron mientras hablaba, como sellando un pacto sagrado bajo la luz filtrada del bosque, una promesa silenciosa y eterna. Los meses siguientes fueron de una felicidad que ninguno de los dos había creído posible después de las tragedias que habían vivido. Se casaron según las tradiciones apaches bajo la luna llena, intercambiando promesas que fueron más profundas que cualquier ceremonia religiosa formal. Kael talló anillos de madera especial que representaba la eternidad y la unión con la tierra, mientras Elena tejió mantas nupciales que combinaban patrones mexicanos y apaches en perfecta armonía, un símbolo de su amor entrelazado. Su trabajo con plantas medicinales se expandió naturalmente, combinando conocimientos ancestrales de ambas culturas, crearon remedios más efectivos que cualquier medicina tradicional individual. Guerreros apaches venían desde montañas lejanas para tratarse heridas de batalla, sus cuerpos cansados y adoloridos encontrando alivio en sus ungüentos y tónicos. Mientras, colonos mexicanos hacían viajes arriesgados para buscar curas que doctores de ciudad no podían proporcionar, sus ojos llenos de gratitud al ver la curación. Están creando algo revolucionario, les dijo un viejo curandero apache, el venerable sabio, que había venido a observar sus métodos con curiosidad y asombro. Están demostrando que cuando culturas se unen con respeto, pueden crear algo más poderoso que la suma de sus partes. Sus palabras llenaron de orgullo corazones que habían comenzado a ver su amor no solo como una unión personal, sino como un puente entre mundos que se habían considerado incompatibles, un faro de esperanza en un tiempo de divisiones. Una noche, mientras preparaban medicinas bajo la luz de las estrellas, el aire fresco de la montaña llenando la cabaña, Elena sintió un mareo repentino que la obligó a sentarse, una sensación que conocía de memoria de sus libros de medicina popular. Kael corrió a su lado inmediatamente, sus manos expertas examinándola con la preocupación de esposo y el conocimiento de curandero. Cuando sus dedos se posaron sobre su abdomen y sintió el cambio sutil que había estado esperando, una oleada de emoción lo invadió y sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, reflejando las estrellas. ¿Estás segura?, murmuró Elena, tocando su vientre con reverencia, con una mezcla de asombro y profunda alegría. Completamente seguro, respondió Kael, su voz quebrada por la emoción, una de las pocas veces que Elena lo había visto tan vulnerable. Vamos a tener un hijo, mi amor, vamos a crear la familia que ambos soñamos. Se abrazaron bajo constelaciones que parecían brillar más intensamente, como si el universo mismo celebrara la nueva vida que crecía dentro de ella, un milagro nacido del dolor y la esperanza. El embarazo de Elena transcurría con la belleza natural de quien había encontrado su lugar en el mundo. Su vientre crecía como una promesa tangible del futuro que había construido junto a Kael, y cada día traía nueva alegría a su refugio escondido en las montañas. Kael la cuidaba con una devoción que tocaba cada aspecto de sus vidas. Había tallado una cuna de madera de cedro con sus propias manos, con grabados que contaban historias de la tierra y el cielo. Había recolectado las hierbas más puras para facilitar el parto y pasaba las tardes hablándole al bebé que crecía dentro de ella, susurrándole historias en apache y español sobre las dos culturas que formarían su rica herencia,
una sinfonía de idiomas y tradiciones. Los meses de felicidad habían transformado a Elena en formas que ella misma no había anticipado. Su piel brillaba con salud radiante. Sus ojos tenían una luz de propósito que nunca había poseído en su vida anterior y su corazón se había expandido para abarcar un amor que trascendía todas las barreras que la sociedad había intentado imponerle, un amor ilimitado y puro. Cada mañana despertaba agradecida por la segunda oportunidad que la vida le había regalado, por el hombre extraordinario que dormía a su lado, por el hijo que llevaría la sangre de dos mundos unidos en armonía, un testimonio viviente de su amor. Pero esa paz se vio brutalmente interrumpida una mañana de octubre cuando aparecieron jinetes en el horizonte de su valle escondido, una visión que rompió la serenidad del paisaje. Elena reconoció inmediatamente las figuras que se acercaban, levantando nubes de polvo en el aire cristalino de la montaña, un presagio ominoso. Ricardo Guzmán cabalgaba al frente del grupo, su postura arrogante e inconfundible, incluso a distancia. Lo acompañaban varios hombres armados, sus rifles brillando bajo el sol, cuyas intenciones no eran difíciles de adivinar. Y para horror absoluto de Elena, su propio padre, don Fernando, cabalgaba junto a ellos con una expresión sombría que no presagiaba nada bueno, su rostro una mezcla de arrepentimiento y una determinación dura. El corazón de Elena se aceleró mientras observaba desde la ventana de su cabaña cómo su pasado se materializaba como una pesadilla en medio de su presente perfecto, una invasión de su santuario. Kael apareció a su lado inmediatamente, sus instintos de guerrero alertándolo ante el peligro que se acercaba. Sus ojos oscuros evaluaron rápidamente el número de intrusos, sus armas, sus posiciones, calculando automáticamente las mejores estrategias de defensa si la situación escalaba hacia la violencia. ¿Los conoces?, preguntó Kael con voz controlada, aunque Elena pudo detectar la tensión que crecía en su cuerpo como una cuerda de arco preparándose para disparar. Es Ricardo, murmuró Elena, una mano protegiendo instintivamente su vientre abultado, la vida preciosa que contenía. Mi ex prometido, y mi padre está con él. La realización de lo que esto significaba la golpeó como un puño en el estómago. Su familia había venido a reclamarla, y Ricardo había regresado por razones que seguramente no tenían nada que ver con amor verdadero, sino con una necesidad desesperada. Ricardo desmontó de su caballo con una arrogancia teatral que había perfeccionado durante años de creerse superior a todos los que lo rodeaban. Su matrimonio con Serafina Valdés había resultado ser un desastre espectacular que había destruido tanto sus finanzas como su reputación social. La mujer había demostrado ser no solo infértil, sino también mentalmente inestable, consumida por celos infundados y hábitos de juego ruinosos. Su familia había iniciado procedimientos de anulación que amenazaban con llevarse todas las inversiones que Ricardo había hecho basándose en esa alianza económica, dejándolo al borde de la bancarrota. Desesperado por salvar su situación financiera y su posición social, había regresado a buscar a Elena con intenciones puramente calculadas, una última oportunidad para rescatar lo que había perdido. Elena Castillo, gritó Ricardo desde el patio frente a la cabaña, su voz cargada del mismo desprecio que había mostrado el día que la abandonó en el altar. He venido a llevarte de vuelta a donde realmente perteneces. Este jueguito de indios ya duró demasiado tiempo. Sus palabras cortaron el aire matutino como cuchillos, destruyendo la paz que Elena y Kael habían construido cuidadosamente durante meses. Elena sintió una furia que no sabía que poseía creciendo en su pecho como fuego alimentado por viento fuerte. La audacia de Ricardo de llamar jueguito a la vida que había construido, al amor que había encontrado, a la familia que estaba creando, la llenó de una indignación que la sorprendió por su intensidad. Kael colocó una mano protectora sobre su hombro. Quédate aquí, murmuró con voz que cargaba la autoridad de un guerrero acostumbrado a enfrentar peligros mortales. Yo me encargo de esto. Pero Elena negó con la cabeza con una determinación que había aprendido durante sus meses en la montaña. No, respondió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Esta es mi batalla. Son mi pasado y mi familia. Debo enfrentarlos yo. Se dirigió hacia la puerta con una dignidad natural que había desarrollado lejos de las restricciones de la sociedad que la había rechazado. Elena salió de la cabaña con la gracia de quien había encontrado su lugar en el mundo. Una mano descansaba protectoramente sobre su vientre prominente, la vida dentro de ella, un escudo contra el pasado. La otra tomaba firmemente la mano de Kael en una demostración clara de solidaridad y amor, un frente unido. Su postura irradiaba una confianza que nunca había poseído durante sus años como hija sumisa de la familia Castillo.
No pertenezco a ningún lugar que no sea aquí, declaró con voz que resonó por todo el valle, una declaración de independencia. Esta es mi casa, este es mi esposo y este será el lugar donde nazca nuestro hijo. Sus palabras cayeron como una declaración de independencia que dejó atónitos a los hombres que habían venido esperando encontrar a una mujer quebrada y desesperada por regresar a la civilización. Don Fernando se adelantó, desmontando de su caballo con movimientos que traicionaban tanto su edad como una furia contenida. Su rostro estaba enrojecido por la vergüenza mezclada con ira, y cuando vio el estado de su hija, su expresión cambió a un horror que intentó disfrazar como indignación moral. La mujer que tenía frente a él no era la hija obediente y derrotada que recordaba, sino alguien transformado por el amor y el propósito en formas que no podía comprender, una fuerza que no podía dominar. Mira lo que te has convertido. Rugió don Fernando, gesticulando hacia su hija con movimientos bruscos que hablaban de control perdido. Embarazada de un salvaje, viviendo como un animal en estas montañas olvidadas por Dios, has deshonrado completamente el apellido familiar. Has convertido nuestro nombre en motivo de burla en toda la región. He encontrado el honor verdadero, replicó Elena sin retroceder un solo paso, su voz cargada de una convicción que había crecido durante meses de vida auténtica. He encontrado amor que no depende de dinero, posición social o aprobación ajena. He encontrado un hombre que me valora por quien soy realmente, no por el apellido que porto o la dote que puedo aportar a sus negocios. Sus palabras fueron como flechas dirigidas directamente al corazón de Ricardo, quien había cabalgado hasta allí esperando encontrar a una mujer humillada y ansiosa por regresar a la seguridad de su clase social. En lugar de eso, se enfrentaba a alguien que había florecido lejos de las expectativas que la sociedad le había impuesto. Alguien que había encontrado felicidad genuina en el lugar más inesperado. Ricardo intercambió una mirada cargada de significado con los hombres armados que lo acompañaban. Había venido preparado para usar la fuerza, y las palabras no bastaban para convencer a Elena de regresar con él. Su situación financiera era desesperada, y necesitaba el matrimonio con ella para acceder a ciertas propiedades familiares que podrían salvar sus inversiones fallidas. Mi matrimonio con Serafina Valdés está siendo anulado por motivos que no necesito explicarte, anunció Ricardo como si fuera una noticia que debería llenar a Elena de gratitud eterna. Estoy dispuesto a cumplir mi compromiso original contigo a pesar de las circunstancias en las que te encuentras. Incluso estoy preparado para pasar por alto tu condición actual. Si regresas conmigo inmediatamente y dejamos esta locura atrás. La audacia absoluta de su propuesta dejó a todos sin palabras durante varios segundos. La idea de que Ricardo creyera que podía regresar después de haberla humillado públicamente y esperar que ella recibiera su oferta como un favor, la llenó de una incredulidad que rápidamente se transformó en una furia más intensa de lo que había sentido en toda su vida, un fuego que la consumía. Kael se adelantó con movimientos fluidos que hablaban de años de entrenamiento militar. Su presencia imponente llenó el espacio entre los intrusos y su esposa, y cuando habló, su voz cargaba la autoridad de un guerrero acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. La única condición de mi esposa es que esté feliz, segura y amada, declaró con una tranquilidad que era más amenazante que cualquier grito. Y aquí se quedará, porque aquí es donde eligió libremente construir su vida y su futuro. Ricardo soltó una carcajada que sonó más como el ladrido de un animal herido que una expresión de humor genuino. Tu esposa, se burló, su voz cargada de desprecio que intentaba disimular su propia inseguridad. ¿Dónde está el sacerdote católico que los casó? ¿Dónde están los documentos legales reconocidos por las autoridades mexicanas? Esta mujer sigue siendo Elena Castillo, ciudadana mexicana de buena familia, y como tal puede ser reclamada legítimamente por su familia y su prometido original. Hizo una señal casi imperceptible a sus hombres, quienes comenzaron a dispersarse alrededor de la cabaña con movimientos coordinados que no dejaban dudas sobre sus intenciones. Habían venido preparados para llevarse a Elena por la fuerza, si las palabras no bastaban para convencerla. Elena sintió una transformación ocurriendo dentro de ella, como si todos los meses de encontrar su verdadera fuerza la hubieran preparado para este momento exacto. Ricardo Guzmán, dijo con voz que resonó por todo el valle como una campana de guerra, clara y fuerte. Tú me abandonaste en el altar frente a toda mi comunidad como si fuera mercancía defectuosa que ya no te convenía. Me humillaste de la manera más cruel posible porque encontraste una opción que consideraste más rentable para tus negocios. Ahora que esa opción resultó ser un fracaso, vienes a reclamarme como si fuera una propiedad personal que dejaste guardada esperándote.
Se acercó un paso hacia él, su vientre prominente como un escudo que protegía el futuro que había elegido. Mi corazón, mi cuerpo, mi vida y mi futuro ya tienen dueño. Yo misma. Y he elegido compartir todo eso con un hombre que me ama verdaderamente, que me respeta completamente y que nunca me haría pasar por la humillación que tú me infligiste. La situación se volvió peligrosamente volátil cuando uno de los hombres de Ricardo desenfundó su rifle y lo apuntó directamente hacia Kael. El clic del arma preparándose para disparar resonó en el silencio tenso como un trueno ominoso. Escucha bien, indio, amenazó el hombre con crueldad calculada. O tu mujer viene con nosotros por las buenas, o nos llevamos su cadáver y te dejamos aquí pudriéndote como advertencia para otros salvajes que se metan con mujeres decentes. Kael no mostró ni rastro de miedo ante la amenaza directa a su vida. Sus años como guerrero le habían enseñado a enfrentar la muerte con dignidad, pero Helena vio cómo sus músculos se tensaban preparándose para una lucha que muy probablemente le costaría la vida. La idea de perder al hombre que amaba, al padre de su hijo, por culpa de la avaricia y arrogancia de Ricardo, la llenó de un terror que amenazaba con paralizarla completamente. No, gritó Helena, colocándose entre el rifle y Kael. No le harán daño. Su voz quebrada cargaba una desesperación que atravesó el corazón de todos los presentes. Si eso es lo que quieren, si eso es lo que necesitan para dejarlo en paz, entonces iré con ustedes. Las palabras salieron de su boca como cuchillos cortando su propia alma. No. Rugió Kael con voz que resonó por las montañas como el rugido de un león herido. Antes muerto que permitir que te lleven. Se colocó protectoramente frente a Helena, su cuerpo formando un escudo humano entre ella y los rifles apuntados. Si quieren llevársela, tendrán que matarme primero, y les aseguro que no será fácil. Pero antes de que la violencia pudiera estallar, el sonido de tambores comenzó a resonar desde las colinas circundantes. Al principio era apenas un murmullo distante, pero rápidamente se intensificó hasta convertirse en un ritmo poderoso que hizo temblar la tierra bajo sus pies, un latido ancestral que llenó el aire. Ricardo y sus hombres miraron nerviosamente hacia las montañas, donde figuras comenzaron a emerger entre los árboles como apariciones surgidas de leyendas antiguas. Los guerreros apaches descendían por las laderas en formación perfecta, sus rostros pintados para la guerra, pero llevando plumas blancas que indicaban intenciones pacíficas si se respetaban sus términos. A la cabeza del grupo cabalgaba Orión, el hermano mayor de Kael y jefe respetado de varias tribus confederadas. Su presencia imponente y la disciplina militar de sus guerreros transformaron inmediatamente la dinámica de poder en el valle. Mi hermano nos envió palabra hace días, declaró Orión en español claro mientras desmontaba con gracia felina. Sabíamos que vendrían por la mujer que ha traído sanación a nuestro pueblo. Su voz cargaba la autoridad de un líder, acostumbrado a tomar decisiones que afectaban el destino de miles de personas, sus ojos penetrantes observando a Ricardo y sus hombres. Ricardo y sus hombres se encontraron súbitamente superados en número por guerreros, cuya reputación en combate era legendaria en toda la región. Pero lo que más los desconcertó fue que no habían venido solos. Detrás de los apaches aparecieron colonos mexicanos. Familias enteras que Helena reconoció como personas a quienes había tratado médicamente durante los últimos meses. Mateo Rivera, el anciano cuya nieta había salvado de una fiebre mortal, se adelantó llevando un documento oficial sellado en sus manos temblorosas pero firmes. Señor Guzmán, dijo con respeto, pero con una firmeza inquebrantable que sorprendió a todos. Traigo aquí las firmas de 43 familias mexicanas que testifican sobre el trabajo de sanación que esta mujer ha realizado en nuestra región. También traigo la bendición oficial del padre Joaquín de San Luis, quien ha declarado que el matrimonio de Helena y Kael, según tradiciones apaches, es válido ante los ojos de Dios. El padre Joaquín, un sacerdote anciano con reputación de santo entre los pobres de la región, apareció montado en su mula familiar. Sus ojos brillaban con la sabiduría de quien había dedicado décadas a servir a los necesitados sin importar su raza o clase social. Ricardo Guzmán, dijo con voz que cargaba una autoridad moral incuestionable, resonando con la convicción de su fe. He venido porque estas buenas personas me pidieron que testificara sobre el carácter de Helena. En mis 50 años de sacerdocio, nunca he visto devoción más pura al servicio de los necesitados. Su trabajo aquí es sagrado y separarte de él sería un pecado contra la voluntad divina. Se acercó lentamente a Helena, tomando sus manos entre las suyas con ternura paternal. Hija mía, has encontrado tu verdadera vocación.
Has demostrado que el amor de Dios no conoce fronteras de raza o cultura. Don Fernando, que había permanecido en silencio observando cómo se desarrollaba la situación, sintió algo quebrándose dentro de su pecho. Ver a su hija rodeada de tanto respeto y amor genuino, escuchar testimonios sobre el bien que había hecho en el mundo, lo obligó a confrontar la realidad de lo que había estado tratando de destruir, la verdad que había negado. Por primera vez en años, realmente miró a Elena no como una extensión de sus expectativas familiares, sino como la mujer extraordinaria en la que se había convertido. Elena, murmuró don Fernando con voz quebrada, desmontando lentamente de su caballo, sus ojos llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas curtidas. Perdóname, he estado tan ciego por el orgullo y las convenciones sociales que no pude ver lo que tenía frente a mis ojos. Se acercó con pasos vacilantes, como si temiera que ella lo rechazara después de todo el dolor que le había causado. Cuando te fuiste, pensé que había perdido a una hija, continuó con honestidad dolorosa. Pero ahora veo que no te perdí. Finalmente te encontraste a ti misma, y lo que has encontrado es hermoso más allá de cualquier cosa que yo pudiera haber imaginado para ti. Elena sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar. Durante años había anhelado la aprobación de su padre, y ahora que finalmente la tenía, se daba cuenta de que ya no la necesitaba para ser feliz, pero eso no hacía que fuera menos preciosa. Te perdono, papá, murmuró abrazándolo mientras ambos lloraban, un abrazo de reconciliación que curó viejas heridas. Te perdono y te amo. Ricardo, viendo cómo se desmoronaba su plan y enfrentándose a una oposición que no había anticipado, hizo un último intento desesperado, su voz teñida de pánico creciente. Esto es ridículo, gritó. Ella sigue siendo una ciudadana mexicana. Tienen obligación legal de entregarla. Orion se acercó con pasos que parecían medir exactamente el espacio entre la diplomacia y la guerra. Ricardo Guzmán, dijo con voz que cargaba el peso de siglos de sabiduría tribal, su tono firme y resonante. Mi pueblo y el pueblo de mi hermano han firmado tratados de paz con las autoridades mexicanas. Estos tratados reconocen nuestro derecho a proteger a quienes han elegido vivir entre nosotros y han contribuido al bienestar de nuestras comunidades. Desplegó un documento oficial con sellos gubernamentales que hicieron palidecer a Ricardo. Elena no es prisionera. Es miembro respetado de nuestra confederación de tribus, sanadora reconocida y esposa de mi hermano según nuestras leyes. Intentar llevársela por fuerza sería un acto de guerra contra pueblos que han estado en paz contigo. La situación había cambiado completamente. Ricardo se encontraba enfrentando no solo a un guerrero apache y su esposa, sino a una coalición de comunidades mexicanas e indígenas unidas por el respeto hacia una mujer que había tocado sus vidas. Sus hombres armados miraban nerviosamente a los guerreros que los superaban en número y experiencia, claramente sin ganas de iniciar una batalla que no podrían ganar. Fue entonces cuando Elena se adelantó, colocándose en el centro de todos los grupos enfrentados. Su embarazo avanzado la hacía verse aún más vulnerable físicamente, pero su presencia irradiaba una fuerza que llenaba todo el valle, una calma que dominaba la tensión. Ricardo, dijo con voz que combinaba la compasión con una firmeza absoluta, su mirada fija en sus ojos. Durante años creí que necesitaba tu amor para ser completa. Creí que ser abandonada por ti era la tragedia más grande que podría experimentar. Se volvió hacia Kael, tomando su mano con un gesto que habló más que 1000 palabras, un vínculo inquebrantable. Pero ahora entiendo que ese abandono fue el regalo más grande que pudiste haberme dado. Me liberaste para encontrar amor verdadero, propósito real y una vida que vale la pena vivir. Sus ojos brillaron con lágrimas de gratitud genuina, no de dolor. Así que gracias, Ricardo. Gracias por no ser el hombre que necesitaba, porque eso me permitió encontrar al hombre que merecía. Ricardo se quedó sin palabras ante la gracia con la que Elena había transformado su rechazo en bendición. Todo su plan de regresar como Salvador se desmoronó frente a la realidad de una mujer que había florecido sin él, de maneras que jamás habría florecido con él. Kael se acercó a Ricardo con una dignidad que hablaba de nobleza genuina, una calma serena que contrastaba con la turbulencia de Ricardo. Ricardo Guzmán, dijo con un respeto que el otro hombre no había mostrado hacia él. Te doy las gracias por no valorar el tesoro que tenías. Tu pérdida se convirtió en mi ganancia más preciada. Extendió su mano en un gesto de paz que dejó atónitos a todos los presentes. Si alguna vez estás enfermo o herido, eres bienvenido en nuestra clínica. Elena nos ha enseñado a nuestros corazones que la sanación no distingue entre amigos y enemigos.
La magnanimidad del gesto quebró algo fundamental en Ricardo. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentó a personas que respondían a su crueldad con bondad, a su egoísmo con generosidad, a su odio con amor. La vergüenza que sintió fue más profunda que cualquier humillación que hubiera experimentado. Dio la media vuelta y montó su caballo, sus hombres siguiéndole en silencio, dejando el valle y la vida que una vez despreció. 3 años después, el valle que había sido refugio de dos corazones heridos, se había transformado en una próspera comunidad conocida en toda la región como un lugar donde culturas diferentes convivían en armonía perfecta. La clínica medicinal que Elena y Kael habían establecido se había expandido hasta convertirse en un centro de sanación que atraía pacientes desde cientos de kilómetros de distancia, un faro de esperanza y bienestar. Elena, ahora madre de dos hermosos niños que llevaban rasgos de ambas culturas, contemplaba el atardecer desde el porche de su casa mientras amamantaba a su hija recién nacida, Luna, sus ojos llenos de una paz profunda. Su hijo mayor, de 2 años, Sol, jugaba en el jardín medicinal que habían plantado juntos, hablando fluidamente en español y apache con una naturalidad que simbolizaba la fusión perfecta de sus dos mundos, una nueva generación nacida de la unidad. Kael se acercó después de su día de trabajo en la clínica, cargando regalos que pacientes agradecidos habían traído. Frutas frescas, mantas tejidas a mano, juguetes tallados en madera para los niños. Su rostro brillaba con una felicidad que había creído perdida para siempre después de perder a su primera familia. ¿Te arrepientes alguna vez?, le preguntó Elena, como había hecho cientos de veces, aunque conocía la respuesta de memoria, una tradición en su amor. Solo me arrepiento de no haberte encontrado antes, respondió él, besando suavemente su frente antes de sentarse a su lado, envolviéndola en sus brazos. Construimos algo hermoso aquí, amor mío, algo que va a durar generaciones. En la distancia, las montañas se recortaban contra el cielo dorado del atardecer, y el viento llevaba sonidos de niños jugando, familias cenando juntas y comunidades prósperas donde el amor había triunfado sobre el prejuicio. Elena sonrió sabiendo que su historia había comenzado con un abandono, pero había culminado en una plenitud más grande de lo que jamás habría soñado posible. Esta es una historia de resiliencia, amor y la magia de encontrar tu propio camino. Si te ha conmovido, asegúrate de darle me gusta a este video, compartirlo y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes de esperanza y fortaleza.